Seguimos con la serie en Primera a los Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, y hoy iniciamos con el capítulo 15. Primera a Corintios 15. En 1 Corintios 15, los primeros dos versículos dicen lo siguiente: Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Esta es la palabra del Señor. La palabra evangelio, que se escribe como puse ahí en la palabra griega, no es una palabra exclusiva del cristianismo. Es decir, como en muchos otros casos, la fe cristiana tomó palabras que ya se usaban en otro contexto y se apropió de ellas, y ahí comienzan a tener un significado mucho mejor y más excelente. Lo mismo que ocurrió, en su momento lo habíamos explicado, con la palabra eclesía, es decir, la palabra iglesia, que no era una palabra exclusiva del cristianismo, sino que era una asamblea de personas que fueron convocados a salir de sus hogares para reunirse con un cierto propósito. Y eso se hacía con múltiples propósitos, pero Cristo le cambió el sentido cuando Él dijo: edificaré mi iglesia. Y de ahí en adelante la iglesia es esa asamblea de los que han sido llamados a salir del mundo, los que Dios los apartó para Él. Bueno, parecido con evangelio. La palabra evangelio, el significado es una buena noticia. De manera que en el mundo antiguo griego, cuando alguien venía a contar una buena noticia, decía: vengo con evangelio, o vengo con un evangelio. En particular, esto sucedía cuando enviaban a un heraldo a dar una buena noticia, posiblemente de ganar una guerra, de alguna alguna noticia que fuera beneficiosa para el pueblo. Entonces ese heraldo iba proclamando aquella buena noticia. Eso es entonces, en su sentido más básico, lo que significa la palabra evangelio: una buena noticia. Y como ocurre con las demás palabras, a veces el significado se va modificando y en algunos casos desvirtuando, y por eso tenemos que ser cuidadosos. Pero en cuanto a esta palabra, aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Más de 100 veces. Así que si vamos a una concordancia y buscamos todas las veces que se dice evangelio, son más de 100 citas bíblicas que tendríamos que ir una por una a ver. Y algunas otras que los traductores por contexto no las tradujeron como evangelio, pero era la misma palabra diciendo y se le dio la buena noticia de que tal cosa, como dice en Gálatas, que a Abraham se le dio la buena noticia, se le dio el evangelio, se le dio la buena nueva. Bueno, también evangelio se le dice a los 4 libros del Nuevo Testamento que traen el relato de la vida de Jesucristo. Evangelio de Mateo o según Mateo, Evangelio Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de ellos escribe un relato de todos los acontecimientos relacionados desde la venida del Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección. Eso, toda su vida y su ministerio comprenden el evangelio. Entonces, para que entendamos también, cuando decimos
en uno de los evangelios tal cosa, es en uno de los relatos del evangelio de Jesucristo, de su vida. Pero entonces nos enfrentamos a otros usos de la palabra evangelio que se han vuelto populares, sobre todo en el último siglo, como es la siguiente frase: vivir el evangelio, ser nosotros el evangelio. O hay quienes han propuesto y decir, no hay que predicar tanto, lo que hay que hacer es vivir el evangelio. Y cuando nos enfrentamos a esas cosas, entonces puede haber un mal entendimiento entonces ya de lo que evangelio en sí mismo significa. Entonces tenemos que preguntarnos, si la gente nos dice que hay que vivir el evangelio, ¿es el evangelio algo que nosotros hacemos? ¿Ven? Tenemos que tener eso claro. ¿Es el evangelio algo que nosotros hacemos? Entonces, en esforzándonos en usar un lenguaje bíblico, la mejor manera para saber cómo se usa bien la palabra evangelio es ir a las Escrituras y ver en el Nuevo Testamento cómo los apóstoles se referían al evangelio. Es decir, cada vez que el evangelio sale, ¿cuál verbo se usa ahí? Para saber si en alguno de ellos cabe lo que se quiere decir con vivir el evangelio o con esto de que no hay que predicarlo tanto como vivirlo. Aquí hay un cierto problemita porque se pudiera interpretar en esto de vivir el evangelio que hay quienes piensan que lo importante es hacer buenas obras y hacer el bien de manera que con solo eso las personas van a llegar al conocimiento de Dios, viendo que los cristianos son gente que hace el bien. Veremos que eso no es lo que la Biblia nos enseña, porque entonces tal vez las personas lo que quieren es decir otra cosa, pero en lugar de aclarar están confundiendo. El evangelio básicamente, y nunca lo debemos olvidar, y eso es algo sencillo que cualquier niño puede entender, la palabra evangelio significa una buena noticia. Y como veremos es la mejor y más excelente noticia que pudiera darse. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Vamos a ir a ver algunos, no todos, porque como les digo son más de 100 versículos en la Biblia que nos dicen la palabra evangelio, pero vamos a ver cómo la usan los apóstoles o cómo se usa en el Nuevo Testamento. La primera que quisiera que viéramos es: el evangelio debe ser predicado o anunciado. Eso nos dice, y vamos a algunas de estas citas. Mateo 4:23. Voy a ir un poco rápido porque son bastantes para que nos rinda el tiempo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellas y predicando el evangelio del reino. El evangelio es algo que se predica, que Jesucristo predicó. 9:35 de Mateo nos dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas y predicando el evangelio del reino. Vean que también se hace cierta distinción entre simplemente enseñar y predicar el evangelio. 24:14 de Mateo, del evangelio de Mateo. Jesús, hablando de las señales del fin, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio debe ser predicado. 26:13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Ok, lo que entonces Jesucristo está diciendo es que donde se predica el evangelio también se va a hablar de todo lo que él hizo, y en particular del evento en que esta mujer ungió sus pies. Pero el evangelio debe ser predicado. Hechos 8:4. En todos los evangelios encontraríamos igual, pero vamos ahora a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 4.
Pero los que fueron esparcidos, esto es porque hubo una persecución en Jerusalén. Entonces los cristianos huyeron a diversas partes, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. El Evangelio entonces es algo que se anuncia. Vimos el uso del verbo predicar, pero ahora más claramente es anuncia. Yo le vengo a hablar de algo que sucedió, algo, anuncio algo. 8:12 nos dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué hacía Felipe? Anunciaba, daba esa buena noticia como un anuncio, como algo de lo que la gente no estaba enterada y tenía que enterarse que sucedió, y eso era para el bien de sus almas. 10:36 de Hechos. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. El evangelio anunciado. 11:20 de los Hechos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. 13:32. Es un recorrido muy rápido. Lo que quiero es enfatizar cuáles verbos se usan con el evangelio. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Y aquí viene un poquito más de información. De aquella promesa. El evangelio está conectado con algo del pasado que había sido prometido y que ahora había sido cumplido, y había que ir a anunciar que ya se había cumplido la promesa antigua. Después entraremos más en detalle. Ahorita solo es cuáles versículos nos dicen y cuáles verbos se usan con el evangelio. 1 Corintios 9:14. ¿Cómo se oye de bien las hojas pasando? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Ahora bien, se añade un verbo más por ahí. Se anuncia el evangelio, pero ahora dice que hay quienes pueden vivir del evangelio. Ahora, ahí es donde comienza la sutileza de cómo se está usando la palabra, porque al vivir significa que no vive de anunciar, sino de los efectos. ¿Por qué? Porque el evangelio traerá la plantación de iglesias cuyos miembros sostendrán a los que anuncian el evangelio, y de esa manera es que pueden vivir de este mensaje. 1 Pedro 1:12. Estoy tomando más tiempo que en todos en anunciar y predicar porque es el que más aparece en la Biblia. 1 Pedro 1:12 dice, hablando de los profetas antiguos, dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Un detalle más, ahora nos dice que ese anuncio del evangelio, que esa predicación del evangelio solo es posible por el Espíritu Santo que Dios envió del cielo. Un detalle más para tener en cuenta. Y finalmente, Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
No son todas las citas, como les digo, son muchas más, pero el Evangelio en primer lugar debe ser predicado y anunciado. También nos dice la Escritura que el Evangelio es algo de lo que se puede dar testimonio. Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida. Estas son palabras del apóstol Pablo. No estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Recuerden que en esta sección lo que estamos viendo es cómo se usa el término Evangelio en la Biblia. Se usa básicamente algo que debe ser predicado, anunciado, dar testimonio, y ahora vamos a ver otras acepciones. El Evangelio tiene ciertas implicaciones. Las personas que reciben este mensaje, y hablaremos un poquito luego de qué es recibirlo, pero tienen un cierto efecto en ellas. Tanto que leemos en el Evangelio de Marcos capítulo 8, versículo 31, estas palabras. Y comenzó a enseñarles, 35, perdón, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio. Es decir, por causa del Evangelio, personas estarán dispuestas a perder su vida. Estas son implicaciones del Evangelio. 10:29 de Marcos nos dice: respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay alguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio. Ese Evangelio va a tener unas implicaciones, unos resultados, tanto que gente querrá estar dispuesto a perderlo todo, que es el mismo sentido del versículo anterior, por causa de ese mensaje que oyó, que le fue anunciado y que él creyó. 1 Corintios 9:23, una vez más. Y esto hago, el apóstol Pablo está defendiendo su actuar y dice, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Por causa significa que la actitud, las acciones y palabras de Pablo están motivadas por el mismo mensaje que él anuncia y predica. Entonces, hasta aquí llevamos, es un mensaje que debe ser predicado y anunciado, pero que tiene implicaciones. Y entonces, muy probablemente, los que se expresan de esa manera, de vivir el Evangelio y cosas así, están más bien hablando de ciertas implicaciones del Evangelio. Ok, vamos a ver el siguiente. Romanos 1:1 y 1:9. Vamos a ver. Pablo, una vez más, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, dice Romanos 1:1, llamado a ser apóstol, y oigan apartado para el Evangelio de Dios. ¿Qué significa que alguien puede ser apartado para el Evangelio? Que él se va a dedicar a lo que se hace con el Evangelio básicamente, a predicarlo y a anunciarlo. Pero ven cómo es importante que revisemos esto de los verbos, porque él no está diciendo que al estar apartado para el Evangelio se va a dedicar a obras sociales, las cuales deben ser efectos entre los que creen. Pero el que es apartado para el Evangelio es apartado para la labor específica de anunciar y predicar este mensaje. Y en el versículo 9 dice, ahí en el mismo capítulo,
porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio. Se puede servir entonces en el Evangelio. El Evangelio tiene tantas implicaciones y tantas actividades que lo acompañan, pero que no son el Evangelio mismo, que entonces se puede servir en él. Y 15:16 de Romanos, ¿cómo usa la Biblia? Aquí nos dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, es correcto decir ministrar el Evangelio. Las ideas de ministrar, como habíamos dicho en otra ocasión, son muy extrañas hoy en día, pero ministrar es servir. Y entonces quiere decir que este anuncio del Evangelio, esta predicación, es un servicio que se da también a las almas que lo reciben. Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Esa frase ya nos dice mucho. No todos obedecieron al Evangelio. Quiere decir que en el Evangelio hay algo que obedecer. Si dice no todos obedecieron al Evangelio, ese anuncio y esa predicación de ese mensaje implica la obediencia. Todavía no diremos a qué, pero es correcto decir obedecer el Evangelio. 2 Corintios 9:13. Son muchas citas, mis hermanos, y no necesariamente tienen que buscarlas todas, pero procuren anotarlas para que tengan el respaldo. Dice, pues por la experiencia, vamos a ver, 9:13. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia, la palabra obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. El Evangelio predicado y anunciado lleva a que los que lo escuchen tienen eventualmente que profesar obediencia a ese mensaje que recibieron. Ese mensaje tiene que llevar a la obediencia de algo. Por eso, si alguien piensa haber abrazado el Evangelio, pero no cree que eso le obliga a algo, a obedecer algo, todavía ese mensaje no está bien explicado. Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, en esta parte, lo que estaba tratando de mostrar es que se usa la palabra obedecer, se usa la palabra profesar obediencia y se usa la palabra seguir el evangelio. Y esta otra no la busquen, pero el apóstol Pablo en Gálatas enfatiza la terrible posibilidad de que el evangelio puede ser pervertido, es decir, modificado en esencia de su mensaje. En Filipenses 4:3, esta tampoco la voy a buscar, pero el apóstol Pablo usa la palabra combatir y dice que hay unos que combatieron con él en el evangelio. Eso es correcto, cuando están otros esforzándose en llevar a cabo la labor evangelística y enfrentan todos esos obstáculos, todos esos tropiezos y siguen adelante combatiendo en el evangelio, que es básicamente un mensaje que debe ser predicado y anunciado. También dice la Biblia que es algo que se entrega. Esta no la estoy buscando porque necesito llegar a la última de las Filminas y explicar. Y en 2 Tesalonicenses 1:8, enfatizando que debe ser obedecido, dice así la Biblia, que Cristo vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio debe ser obedecido. Ahora sí,
Vamos a devolvernos a 1 Corintios 15 para en estos minutos explicar entonces ahora sí qué dicen esos dos versículos. 1 Corintios 15. Hasta aquí espero que tengamos claro que el Evangelio es algo que debe anunciarse. ¿Y qué es lo que se anuncia o se proclama? Que ha ocurrido algo bueno, buenísimo, lo mejor que pudo haber pasado para el bien de los creyentes. Y dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio. El Evangelio debe ser declarado. Dice, que os he predicado y el cual recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. De estos dos versículos, únicamente entonces sabríamos que el Evangelio debe ser predicado y debe ser recibido. Los corintios lo habían recibido. ¿Qué significará eso de recibir el Evangelio? La buena noticia es proclamada y es anunciada. Y las personas pueden oírla y asentir. Sí, entiendo lo que está diciendo. Y aún así no está recibiendo el Evangelio. En esto podremos profundizar un poco más, pero esa es la realidad, que los corintios recibieron ese mensaje y hay maneras de recibirlo. Si es solamente un asentir intelectualmente, todavía ese evangelio no va a producir nada en la persona, porque simplemente es más información. Es como leer, sucedió tal cosa y usted puede decirse, ok, ya estoy enterado de lo que sucedió. Eso no es recibir el Evangelio. Porque el Evangelio, una vez recibido, produce algo más. Dice, que les lleva a retener algo. Ahora sí, apropiarse de cierto mensaje que afecta su vida de manera personal. Tiene que haber ahora una conexión personal entre ese mensaje, entre esa proclamación y usted mismo. Eso es recibirlo. Y luego dice que debe ser retenido. Ok, aquí es donde quería hacer también una aclaración, que hay muchos que dicen que solamente la ley es para obedecerla. De esto hablamos suficiente en el trimestre anterior, ¿verdad?, con ley y evangelio, pero no es cierto. Hemos visto aquí que el evangelio tiene implicaciones y que se puede hablar de obedecer al evangelio o de desobedecer al evangelio. Entonces, aquel que solo recibe la información del evangelio, y todavía no estamos entrando, eso será después cuando veremos la descripción específica del evangelio, pero ese mensaje del evangelio, si solamente es recibido intelectualmente y no produce y no se ven las implicaciones, está siendo desobedecido. Porque es un mensaje que le lleva a retener la palabra. Y luego vean, esta parte es importantísima que le pongamos atención. ¿Por qué? Porque los efectos últimos del evangelio son la salvación. Aquí dice, y por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, y ese sí condicional, esa es la condición, dice, sois salvos, si no creísteis en vano. Y aquí nos enfrentamos a una cosa bien fuerte. Sois salvos. ¿Salvo de qué? Y ahí es donde comienzan los problemas, porque hay tantas perversiones de qué realmente es la salvación y para qué fue que Jesucristo vino y murió. Sois salvos. ¿Salvos de qué? Básicamente la gente piensa que es salva de la condenación del infierno. Y eso es lo que más tienen en mente algunos, que no quieren irse al infierno. Que hay un lugar que saben que es de tormento y que no quieren ir ahí, y eso es lo que
piensan que es salvación. Sin embargo, en el Evangelio de Mateo, en el puro inicio del relato, cuando la Biblia nos dice que un ángel se le apareció a José para que recibiera a Jesús, le dice en Mateo 1:21, anunciándole el nacimiento de Cristo, el ángel a José le dice, y dará a luz un hijo, obviamente María su mujer, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese nombre Jesús, Salvador o Jehová salva, le fue dado al Mesías, al Cristo, porque él venía a salvar gente de sus pecados. Si usted no ha entendido que usted de lo que tiene que ser salvado es de los pecados que le hacen merecer la condenación, todavía no ha entendido. Todo ser humano nace bajo pecado. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si usted no halla la manera de librarse de esos pecados que lo hacen merecedor de la condenación, recibirá la ira de Dios. Esto debe entenderse, porque salvará a su pueblo de sus pecados. No está diciendo que este es un mensaje para la gente que ha cometido delitos muy terribles y escandalosos. Está diciendo que es para la gente que tiene pecados de los cuales necesita ser salvada. Toda persona que no ha sido salvada de sus pecados, tampoco será salvada de lo que esos pecados merecen, que es la condenación del infierno. Entonces, aunque está bien pensar en la salvación como salvación de la condenación del infierno, eso no es lo principal. Muchos piensan que una simple modificación de su conducta les salvará, pero aquí nos dice claramente, Jesús es el que debe salvar a cada uno de sus pecados. El versículo 2 dice de lo que estamos estudiando, sois salvos si no creísteis en vano. Hay partes de la Sagrada Escritura que el ser humano quisiera leerlas rápido o evitarlas. Y yo creo que esta es una de ellas. Porque nosotros no quisiéramos aceptar la realidad de que no pocos han creído en vano. Es decir, que su fe profesada en Jesucristo no es verdadera ni es real. Y por lo tanto, aunque hayan oído el Evangelio y asentido intelectualmente a lo que ese Evangelio dice, ellos mismos no han experimentado lo que nosotros solemos llamar la fe salvadora, una clase de confianza en ese mensaje que tiene ciertas implicaciones. Si no creísteis en vano. ¿Cómo saberlo? Bueno, mucho de lo que se predica constantemente en las iglesias es para que nosotros estemos constantemente evaluándonos. ¿Creyó usted en vano? ¿Es en vano lo que usted ha creído? En vano significa que fue inútil. ¿No es una palabra un poco fuerte? Fue inútil. Y en el día final se mostrará que para muchos fue inútil todo el esfuerzo de los que le predicaron, todas las veces que leyó la Biblia, fue en vano porque esa Biblia no impactó su alma. Aquí puse así, la mejor buena noticia, la más excelente noticia, que como vimos fue predicada y que al fin de los tiempos en el Apocalipsis dice que un ángel dice que va a ir a anunciar el evangelio eterno.
esa noticia debe producir cambios visibles en los que creen de verdad. Y la falta de que ese evangelio produzca ciertos cambios es lo que lleva a la gente a usar esas frases como las que les hablaba en inicio. No, mire, ya ustedes hablan mucho y predican mucho y muchas cosas, pero vivan el evangelio. ¿Qué están queriendo decir? Que ellos ven que estos que hablan mucho de la Biblia y de Cristo no producen lo que supuestamente debe producir el árbol que da buen fruto. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, el que recibe el evangelio, recibe esa luz, y esa luz tiene que alumbrar de tal manera que lleva a los demás a observarle y a llevar gloria a Dios. ¿Ha creído usted en vano? ¿Está ese evangelio que usted dice haber recibido y que usted dice estar reteniendo y en el cual debe estar perseverando, según dice aquí, en el cual también perseveráis? Qué terrible es esa doctrina de la gente que piensa que lo único que tenía que hacer era aceptar a Cristo y se acabó. El que verdaderamente acepta a Jesús y lo recibe como es, persevera en Jesús. Y ese Cristo glorioso y maravilloso es la luz recibida que le va a ayudar a usted a alumbrar donde quiera que está. Por favor, hagámonos esa pregunta una vez más, según las palabras de Cristo. Así alumbre vuestra luz. ¿Tiene usted la luz del evangelio? ¿Tiene usted claro ese mensaje y ese mensaje ha producido en usted algo tal que los que lo observan dan gloria a Dios? Porque si no es así, entonces no crea que está dentro del número de los que aquí dice, sois salvos. Y sois salvos significa la salvación es liberación. He sido libertado del dominio del pecado. Y al ya no tener al pecado como mi amo, sino a Jesucristo, sé que entonces en Él tengo salvación, porque la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ven que es una maravillosa noticia? Y estamos hablando ahorita nada más de cómo debemos entender el Evangelio periféricamente, porque no hemos llegado a los versículos que lo describen, pero sí a sus efectos. Es una buena noticia para el pecador, porque el que recibe este mensaje de la manera apropiada es libertado de sus pecados, ya no va a recibir la condenación y su vida es transformada de tal manera que afecta la vida de los que le rodean. Vamos bueno, de hoy en 8 no, porque no estaré, pero de hoy en 15 entonces veremos la esencia del mensaje del Evangelio, porque es amplio. Hay cosas, como veremos, que son esenciales y hay otras que son parte de él, pero no esenciales. Y esto debemos también entenderlo bien. Vamos a dejarlo por aquí. Tenemos un receso antes de empezar el culto en este día del Señor. Que el Señor los bendiga.